Para los españoles Lima no era una colonia, era el reinado de Sudamérica que tenía España. El nombre de la ciudad de los reyes es por eso. Esta idea de polarizar, ¿no?, entre hispanos e indios es absurda. El Perú es una cuna de mestizaje. Durante el Imperio Incaico, Cusco era la capital. Y aquí hay una transición que hasta ahora se siente, ¿no? Esta división entre costa y sierra. La transición de Cusco como epicentro del poder del Imperio Inca a Lima. ¿Qué significa esta transición de una ciudad de sierra a costa? Muchos de los nobles que vivían en esa época en Lima, y hay libros que escriben sobre esto, no querían la independencia, ¿no? Porque tenían una comodidad tremenda. Y eso se sorprendió mucho José de San Martín de ver que no querían despegarse de España, ¿no? Lima es la única capital en la costa de Sudamérica. Esa es una ventaja competitiva que tenemos. Fíjese, y que no hay ninguna otra capital que tiene costa. Y una costa muy hermosa, la Costa Verde. Exactamente. Pero lamentablemente otra vez volvemos a, digamos, a un Estado ausente o un Estado que no ha tenido visión. Por la propia formalidad que intenta imponer el Estado peruano, el limeño prefiere ser informal porque ser formal le genera sobrecostos que no puede asumir. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más. Y en esta ocasión nos acompaña Aldo Yalorenzi. Aldo es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene un posgrado en Derecho de la Empresa por la Escuela Newman, es columnista de diversos medios, actualmente escribe para El Montonero en Perú, Plan B en Ecuador, La Prensa en Argentina, se ha desempeñado como vicepresidente del capítulo de Derecho Civil de la Sociedad Peruana de Derecho, y actualmente ejerce como analista y asesor también de la Regiduría de Lima. Y con Aldo vamos a comentar un poco el tema de Lima, la gran capital del Perú, una de las grandes megaciudades de Iberoamérica, ¿no? Es junto con Sao Paulo, con Ciudad de México, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, una de las ciudades más grandes de la región. Así que, obviamente, con una población tan grande, Aldo, tenemos una serie de problemas, ¿no? Pero antes de hablar de esos problemas, quiero darte la bienvenida. Sí, muchas gracias, Milkos, por la invitación a tu programa. Y sí, pues Lima tiene una serie de problemas que esperamos poder dilucidar hoy en este espacio que tan gentilmente me has invitado para poder conversar, ¿no? Perfecto, Aldo. Bueno, y vamos a entrar con un poquitito, sin ahondar mucho, pero entrar un poquito en la historia de Lima. Lima es la ciudad de los reyes, fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro. Pero antes de eso, Lima era un territorio desértico, ¿no?, con mucha humedad, como siempre. En la época prehispánica tuvo vamos a decir, una muy ligera actividad, era un sitio más o menos abandonado, por ahí tuvimos algo de cultura Lima, algo de cultura Huari, cultura Ichma, pero en realidad no era un sitio, incluso dentro del Imperio Incaico tampoco Lima ocupó una gran importancia, era un sitio más o menos alejado, tierra de nadie. Pero llega Pizarro en enero del 1535 y funda esta ciudad. Yo creo que uno de los atractivos para que Pizarro escogiera este lugar era la ubicación de tres valles importantes, ¿no? El Rímac, Chillón y Lurín. Vamos a partir con eso. Sí, hay un dato importante de que Pizarro, antes de elegir el Valle de Lima, Limac, como le dicen, primero pasó por Jauja, ¿no? Jauja, que tenía las características quizás de Madrid más que Lima. Y permíteme brevemente, para quienes no conozcan, porque no hay mucha gente de afuera, Jauja es una ciudad que se encuentra en la región Junín. Esto está, es una región limítrofe con Lima, en la Sierra de Lima, al este de Lima. Entonces, creo que esa ciudad tenía más características que Madrid, que Lima. Sin embargo, no habían condiciones adecuadas para, además del clima y además de algunas características geográficas, para poner ahí la capital que Pizarro pensaba poner. Pasó un poco más allá a Pachacámac y luego llegó a Lima y vio que sí tenía valles y tenía un terreno fértil para poder fundar la capital que necesitaban ellos
para poder, digamos, ejercer todo el comercio y todo lo que vino después, ¿no? Perfectamente. Y después, bueno, también dentro de la tradición de la cultura local, ¿no? El Valle del Rímac, el río hablador, Rímac significa hablador, el Chillón, Lurín. ¿Dónde se empieza a generar mayor desarrollo? Probablemente en el Valle del Rímac. Sí, pero hay un tema muy estratégico que Pizarro lo vio y es el tema del Callao. Acuérdate tú el puerto principal del Perú. Exactamente. Acuérdate tú que todas las mercancías en esa época se trasladaban por medio del mar, y el Callao estaba muy cerca a Lima, y es ahí donde también toman esa decisión de poder, digamos, poner a Lima como capital y a partir de ahí poder trasladar las mercancías hacia Europa, ¿no? Fue estratégica Lima y hasta ahora es estratégica Lima para, digamos, todo este comercio que va y viene para Sudamérica y en ese momento también. Algo que, digamos, convirtió a Lima en una potencia, que después lo podemos ver hasta ahora en cierta forma en todo lo que es la arquitectura de la ciudad, ¿no? Y bueno, ahora con esta idea de que se funda esta ciudad, ¿por qué la Ciudad de los Reyes? Porque la Ciudad de los Reyes... Y vemos que el escudo también tiene tres coronitas, ¿no? Sí, porque para los españoles, digamos, acá vamos a desvirtuar ciertas teorías. Para los españoles Lima, digamos, toda esta área se convirtió en una especie de reinado, ¿no? O sea, no era una colonia, era el reinado de Sudamérica que tenía España, y así lo vieron ellos. Entonces, el nombre de la Ciudad de los Reyes es por eso. Y por otro detalle, se fundó justamente digamos, cerca al tema de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, si tú ves, Lima es una ciudad que los españoles vinieron a heredarnos la religión católica y también las costumbres. Y una parte de las costumbres era el tema de la bajada de Reyes de cada 6 de enero. Lima se fundó el 18. Entonces, todos estos elementos hacen de que Pizarro y que los españoles mismos que venían al ver, digamos, la ciudad tan hermosa, le llamaron la Ciudad de los Reyes, la Ciudad Jardín, y muchos otros, digamos, denominativos, porque Lima era un reino, o sea, toda esta parte era un reino, no era una colonia. Entonces, todo lo que invirtieron los españoles, digamos, aquí fue para poder tener una ciudad hermosa, donde vinieran acá muchos españoles, aristócratas, y disfrutar de toda esta parte de Sudamérica. Y claro, este ha sido un esfuerzo importante y constante de este programa de erradicar un poco esta leyenda negra, ¿no? Lo que busca siempre es antagonizar. O sea, no se trata de contar una versión de la historia que esté distorsionada, sino simplemente contar aquello que está registrado. Obviamente la gente puede interpretar los fenómenos históricos de distinta manera, pero esta idea de polarizar, ¿no?, entre hispanos e indios es absurda. El Perú es una cuna de mestizaje. Y es un mestizaje que empieza precisamente desde el momento en que los españoles llegan a lo que hoy es el Perú. En ese momento no existía el Perú, ni siquiera todavía el virreinato. Exactamente, y la prueba más clara es la unión entre Pizarro y una indígena noble aquí, y que tuvieron sus hijos y todo. Y esta es, digamos, la unión de dos culturas, ¿no? Pero no de una manera de sometimiento, sino de una forma en la cual se enriquecen ambas culturas y pasa a ser Lima, o digamos todos esos territorios, parte de España, pero para, digamos, ser una especie de reinado anexo al que ya tenían en Europa, ¿no? Entonces esa es una visión que está sesgada, ¿no? Que claro, la gente no la siempre conoce. Es bueno, o por lo menos nosotros, ¿no?, desde esta plataforma, dar una visión distinta, y ya la gente valorará cuál es la que le parece. Hemos tenido entonces un proceso de mestizaje que es esencial, que se inicia desde el siglo XVI. Curiosamente, cuando se celebra, por ejemplo, ¿no?, la lucha contra el racismo en los Estados Unidos, recién ellos pasan leyes antirracistas efectivas en la década de los 60 del siglo pasado. Entonces, nosotros tenemos una tradición de mestizaje muchísimo mayor, no solamente entre españoles e indígenas, sino también cuando llegan los esclavos negros del África, chinos, también, claro. y los chinos, y empieza a haber un mestizaje en realidad de todas las razas. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces eso es muy importante determinarlo.
el fenómeno, el origen ya, entonces estamos hablando de casi 5 siglos de mestizaje que hoy se reflejan abiertamente en las calles de nuestra Y en nuestras ciudad. expresiones culturales, exactamente. Acuérdate de la gastronomía, cómo conquista el mundo, porque es, digamos, el producto de todo este mestizaje que llegó durante muchos siglos al Perú. Han generado productos como este tema de la gastronomía, como el tema del turismo, como el tema de las colonias que tenemos aquí, por ejemplo, de los chinos, Japón. de los japoneses, y han aportado mucho para que Lima sea la ciudad que es hoy, ¿no? Efectivamente. Y si hoy, por ejemplo, la comida peruana se celebra en todo el mundo es precisamente por esa haber incorporado la fusión. sabiduría culinaria de distintos países. Exactamente. ¿No? De China, de Japón, de la cultura africana también. Exactamente. Con los condimentos, por ejemplo, los anticuchitos, ¿no? Y esto creo que también tiene un origen histórico, creo que era porque se les daban las sobras, los órganos, y eran poco palatables, entonces ellos tenían que aprender a sazonar para quitarle ese sabor tan fuerte, y ahí están los chunchules, los anticuchos, la chanfaina, ¿no? Que son platos que ahora son gourmet en otras partes del mundo. Y algo muy es. importante es el tema de la religión, porque acuérdate que el Señor de los Milagros también es un producto de la fusión de la fe que nos trajeron los españoles, pero ya nosotros esa religiosidad la fuimos fusionando y ahora tenemos digamos, un símbolo como es el Señor de los Milagros que va por el mundo ya, es reconocido en el mundo, ¿no? Y también es producto de este mestizaje y esta fusión. Y hablando del Señor de los Milagros, estamos en el mes morado. Es su mes, exactamente. ¿No? Es el mes de octubre. Muy interesante. Y entramos entonces en la instalación finalmente del virreinato del Perú, que, vamos a decir, consolida a Lima junto con Ciudad de México, ¿no? En el virreinato de Nueva España como los dos grandes centros de poder político, económico, sociocultural, administrativo. Pero nos vamos a ir a esta parte del continente. Un saludo para todos los amigos mexicanos que nos ven. Lima, capital del virreinato del Perú. Y Lima durante los siglos XVI, segunda mitad, XVII, ¿no? Va a tener siglos XV, bueno, XVI, XVII, XVIII. Va a tener un crecimiento importante, ¿no? La fundación, por ejemplo, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1551, decana de América, aunque ahí tenemos un pleito con los dominicanos, ¿no? Que dicen que fue la Pontificia Universidad Católica madre y maestra. Bueno, vamos a dejar esas disputas por ahí, pero tenemos una universidad que ya se funda en el siglo XVI, y en el siglo XVII la Catedral de Lima, ¿no? Los monasterios, el convento de San Francisco. Tenemos una serie de obras de gran envergadura. Exactamente, por eso te digo que Lima era un reino que los españoles en esa época invirtieron mucho, porque definitivamente para ellos, digamos, la visión de reino era esa, ¿no? Era, digamos, todas las obras arquitectónicas que tenía. Lima era, como tú dices, el centro administrativo, el centro político, ¿no? Y tenía mucha influencia en América Latina y sobre todo también por la ruta, digamos, marítima que tenía a través del Callao, que podía sacar todo lo que se exportaba, el oro, la plata y otros productos que sacaban los españoles, ¿no? Entonces, Lima era muy importante para España. Y eso quizás no bajo un esquema de sometimiento, sino bajo un esquema de una ciudad más de ellos en Sudamérica, ¿no? Entonces, por eso es esta explosión, digamos, de expresiones arquitectónicas como las que tenemos. Por eso esa expresión de que se invirtió mucho en Lima, porque si tú ves las principales catedrales de todo Perú, tienen oro, están construidas de manera hermosa. Y eso no lo va a hacer, digamos, no se va a hacer en una colonia. Entonces hay que, digamos, tener en cuenta eso de la historia de cómo se desarrolló nuestra ciudad y realmente el valor que se le dio a la ciudad. Fueron siglos también durante el virreinato, ¿no? Donde Lima consolida esta posición como centro cultural, no solamente de lo que se conocería como el Perú, intelectual, sino también de, vamos a decir, de toda la costa del Pacífico, ¿no? Porque vas a llegar, pues, todo lo que era la Gran Colombia antes era parte del virreinato, tienes partes de Bolivia, tienes lo que después vendría a ser la Capitanía General de Chile, lo que después sería el Virreinato de la Plata, lo que es Argentina. Y hablabas de algo muy interesante, ¿no? La consolidación de Lima por esta inversión. Ahí hay un punto de quiebre histórico que me gustaría que me comentes.
durante el Imperio Incaico, Cusco era la capital. Claro. Y aquí hay una transición que hasta ahora se siente, ¿no? Esta división entre costa y sierra. La transición de Cusco como epicentro del poder del Imperio Inca a Lima. ¿Qué significa esta transición de una ciudad de sierra a costa? ¿Y cómo nos impacta hasta el día de hoy? Yo creo que el monopolio, como tú lo dices, del poder incaico se centró en Machu Picchu, se centró en Cusco, porque definitivamente, digamos, el imperio tenía otra visión del mundo. Sin embargo, para los españoles, la visión era más mercantilista al principio de Pizarro, ¿no? Pizarro no, digamos, vino con la idea europea y él necesitaba una capital diferente a la de Cusco. Entonces, por eso fue con esa visión mercantilista y con esa visión, digamos, de tener geopolíticamente, digamos, un punto estratégico para poder hacer todas las operaciones administrativas, políticas, todo eso, buscó un lugar y llegó a Lima. Sí nos ha costado y hasta ahora es un costo importante porque lamentablemente nunca ha habido una, digamos, o algún gobierno ha intentado hacer un proceso de reconciliación que nos permita ese antagonismo que hasta ahora lo vemos cada 5 años en las campañas políticas, o mira el caso de Puno, por ejemplo, cómo está hasta ahora, sino buscar de una manera, unificar y hacer, digamos, que las personas tengan esta identidad peruana, sean de Puno, sean de Cusco, sean de Huancavelica, sean de Lima. No se ha logrado, y eso muchas veces lo habló Basadre, por ejemplo, que el Perú carecía de una identidad nacional. Y es cierto, hasta ahora creo que más, digamos, pegados o hemos estado más cerca de identidades nacionales con el tema del fútbol, que ha unido a todos y que nos ha identificado, y el tema de la gastronomía, que ahora está logrando identificarnos. Pero hay otros valores que el limeño, que el huanuqueño, que el cusqueño, que el de Iquitos deben de tener como, digamos, peruanos. Y eso no hay. Y eso es históricamente sí es cierto. O sea, esa fracción que se dio en ese momento, pues hasta ahora nos pesa porque tú hablas con gente, hay gente que es hispanista, pero hay gente que es indigenista en Lima y defienden mucho el tema del abuso que se cometieron con los indígenas, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, lo hubo, no sé. pero digamos, tenemos que darle peso también, digamos, haciendo un análisis global de todo lo que pasó y de todo lo que hemos conseguido, ¿no? Como país. Y hay también, en el caso de Lima, Lima era más estratégico que el Cusco porque de alguna manera estaba más cerca de España por la conexión del mar. Exactamente. Tú tenías a Lima, tenías el Callao, de ahí llegaba pues el oro, la plata, ¿no? Exactamente. De Potosí, ¿no? De las minas en Huancavelica, no solamente eso, también lana, por ejemplo, ¿no? En algún momento ya, creo que a partir del siglo XVIII, fibra de alpaca, que se descubre como algo importante. Se llenaban los barcos, las famosas nao, ¿no? Y la nao, estos barcos que pasaban por el estrecho de Beagle, porque no existía el canal de Panamá en ese momento, entonces tenían que hacer un viaje riesgosísimo. Era tremendo. Por la costa de Chile, bajar y cruzar esos mares que son salvajes ahí entre la Antártida y Chile-Argentina, ¿no? Y después iniciar la ruta hacia Europa. Y también tenías estas naves, que la nave del Callao, que partía hacia México, llevando plata peruana. Y de ahí la nave creo que era la nave de México, la nave de Acapulco, pasaba hacia Filipinas, llevando plata peruana, y en la Casa de Moneda de España se fabricaba moneda de plata que eran comercializadas en China. O sea, la plata peruana llegaba a China ya en el siglo XVI. Hablamos ya de una globalización en esa época. Efectivamente. Que tampoco no nos hemos dado cuenta y Perú fue parte de esa globalización, ¿no? Entonces, qué importante es, digamos, a nuestras nuevas generaciones inculcarles el valor que tuvo el Perú, porque de ahí va a partir, digamos, el amor que puedan tener y la identidad que tienen los mexicanos, por ejemplo. Los mexicanos tienen una... digamos, se identifican mucho con su país, sus valores, cosa que los peruanos no. Y estamos hablando que los dos tuvieron, digamos, las mismas oportunidades y fueron, por llamarlo de alguna manera, tuvieron el mismo valor para España. Pero sin embargo los mexicanos supieron capitalizar eso
y tienen una identidad muy fuerte. Sin embargo, los peruanos todavía no hemos llegado a ese proceso por diferentes motivos, ¿no? Yo creo que uno de esos motivos, Aldo, es nuestra geografía es particularmente difícil. Sí, sí, Tú también. puedes tener en México, claro, tienes una zona medio boscosa en el sur, ¿no? Oaxaca, el estado de Chiapas, después ya en el centro probablemente valles, en el norte un desierto, un par de sierras que no son muy radicales, pero nosotros tenemos una costa seca. Sí. Y esa costa seca está separada del resto Eso por es esta cierto. cumbre Es difícil, montañosa de los Andes, que de alguna manera establecían una barrera geográfica natural. Y después tienes otra barrera, que es la transición desde sierra a selva. Sí, sí es cierto. Y entras a una selva completamente tupida. Entonces, geográficamente el Perú ha estado muy dividido geográficamente. Y eso creo que de alguna manera también Ha hizo... influenciado. Efectivamente. Pero vamos a regresar a Lima. Entonces, Lima se consolida como una capital importante de la región. Durante el virreinato, sin duda, el centro político, económico y cultural. Llegamos a la independencia y Lima en ese periodo cumple un rol ambiguo, ¿no? Entre apoyo a los realistas, entre apoyo a los patriotas. Y bueno, sin entrar en detalles, llegamos a la independencia. ¿Qué pasa durante el proceso de independencia? ¿Qué le pasa a Lima al momento de la independencia? Se convierte en la capital del Perú y... Sí, es un proceso completamente dramático, diría yo, ya que muchos de los nobles que vivían en esa época en Lima, y hay libros que escriben sobre esto, no querían la independencia, ¿no? Porque tenían una comodidad tremenda. Claro. Y eso se sorprendió mucho José de San Martín de ver que no querían despegarse digamos, de España, ¿no? Y hubo una transición de 2 años o 3 años en los cuales habían, digamos, si bien nosotros tenemos una, digamos, declaración de independencia en el año 21, el 28 de julio del 21, esa independencia fue simbólica porque pasaron años para que realmente Lima y el Perú en general, pero Lima como centro y monopolio del poder, pues pueda asimilar esa independencia que le costó cuando San Martín creó ya los poderes del Estado, ¿no? El tema del Congreso, su protectorado, digamos, los primeros presidentes, las primeras disputas, y todo eso, cosa que pasa ahora también, se generó, digamos, porque no estábamos preparados, quizás desde un punto de vista personal, para una independencia que fue, yo diría, la fuerza, porque si no se independizaba Perú como tal, pues Argentina y Chile corrían peligro de regresar a manos de los españoles, ¿no? Entonces, para ellos, Lima, como siempre ha sido, o Perú, era estratégico para poder, digamos, que ellos puedan mantener su independencia. Y es por eso que viene San Martín, y después San Martín se queda sin fuerza política, por llamarlo de alguna manera, y llama a Simón Bolívar, que para muchos fue el gran héroe, pero para otros que leen un poco más de historia, pues fue el gran tirano, ¿no? Y eso es un tema de la historia de que, digamos, genera controversias y quedará en la historia tal cual. Pero, digamos, Lima pasó por una especie de transición en toda esa época en la cual se desligaron del yugo español culturalmente hablando, bueno, muchos años después, ¿no? O sea, no es como dicen, como celebramos en 1821, el 28 de julio, no, sino pasaron muchos sucesos después. Es más, hubieron muchas batallas acá porque los españoles no se iban y los realistas y muchos de los, digamos, intelectuales y los mismos indígenas se aliaban con los españoles. Y eso pasó también en el momento en que Pizarro toma el Perú. ¿Por qué? Porque estaban cansados del yugo del imperio incaico, porque tenía una manera abusiva, en cierta forma, de someterlos, ¿no? Entonces es toda una controversia ahí. Claro, solamente hacer una aclaración que ya me vino ya a la memoria porque no me acordaba. Era la Nao de China, no ni la Nao de México ni la Nao de Acapulco, era la Nao de China, por si acaso. Eso es un lapsus que tuve. Volviendo a esto que tú hablabas de Lima, se nos pasó algo importante también. En el siglo XVIII se crean 2 virreinatos que le van a quitar fuerza a Lima. El Virreinato de La Plata y el Virreinato de Nueva Granada. Y hay una pérdida de territorio y de jurisdicción administrativa de Lima. Cierto. Y Lima, de alguna manera, queda, vamos a decir, aislada en el Pacífico en un tiempo,
siglo XVIII, donde el océano Atlántico se vuelve más importante porque tienes, por una parte, ¿no?, el fenómeno de la independencia americana en 1776, Sí. el fenómeno de la Revolución Francesa en 1789 y estas ideas de libertad que van llegando, pero llegan principalmente a las costas del Atlántico. Y Lima, de alguna manera, también más reacia a estas noticias porque se establecía la capital del virreinato aún, virreinato del Perú, pero un virreinato ya un poco más aislado de lo que era el acontecer mundial más importante. Esto también se traslada a 1821, periodo de la independencia, y Lima va a seguir siendo una ciudad importante, pero poquito más golpeada, vamos a decir, por estas cuestiones geopolítico-administrativas. Sí, y sobre todo eso también influyó en, digamos, en que puedan venir estas campañas como la de San Martín, que primero pasó por Chile, para poder independizar en Lima, ¿no? Entonces, sí tienes razón. Y habían intelectuales acá que también tenían estas ideas de la libertad. Sin embargo, bueno, estaban más cómodos en el estilo de vida con España, ¿no? Y el siglo XIX, que es el siglo ya de la independencia, vamos a tener el boom del guano, ¿no? Probablemente en ese periodo Lima adquiere cierta notoriedad, empieza a haber dinero, se empiezan a generar cierto tipo de obras públicas. Y la gran desgracia que es la Guerra del Pacífico, donde Lima es, ¿no?, entre 1879 y 1883, donde Lima es saqueada por las Fuerzas Armadas de Chile. Y ahí entramos en un periodo de presión, vamos a decir, entre, ¿no?, el fin del siglo XIX e inicios del siglo XX. Claro, y sobre todo que, digamos, esta guerra con Chile causó dramáticamente mucha desgracia, por llamarlo de alguna manera, y Lima fue una de las más afectadas, ¿no? O sea, vinieron los chilenos y destrozaron mucha de la biblioteca, acordémonos de lo que hizo Ricardo Palma, muchas cosas que pasaron malas dentro de esa época, y fue también por vamos a ponerle acá este elemento, que fue por una desunión que los chilenos aprovecharon para hacer esta guerra que empezó con Bolivia y pasó por Perú, y encontraron, digamos, la manera de poder seguir avanzando y llegaron hasta Lima. Las batallas que se dieron, los muertos que se dieron, soldados que no teníamos preparados, digamos, pasaron un cúmulo de sucesos que hicieron de que Lima lamentablemente perdiera, digamos, su brillo, y no solamente eso, sino fuera saqueada por estos chilenos y hicieron lo que les daba la gana, ¿no? Y después eso, digamos, costó levantar, porque definitivamente la ciudad quedó destruida totalmente, o sea, fue muy dramático. Y Aldo, entonces tu balance para ya después entrar al siglo XX, que es un siglo importante, es el siglo de las migraciones rural-urbanas, es el siglo también del gran crecimiento demográfico desordenado, urbanista desordenado, antes de entrar a ese periodo, ¿no? Entonces, ¿qué balance haces de Lima desde su fundación con Pizarro hasta inicios del siglo XX? ¿Qué le podrías decir a la gente que nos ve? ¿Cómo definirías tu Lima en ese periodo? Yo creo que fue desde los inicios, Lima tuvo la aspiración de ser una gran ciudad. Sin embargo, la misma, digamos, el mismo pensamiento, la misma visión de sus pobladores, con esta fragmentación que ya existía, no permitió que seamos la ciudad que quizás pudiéramos haber sido. ¿Me entiendes? Entonces, es importante también que estas, digamos, disputas que dieron a partir de la independencia, por ejemplo, los cambios de presidente, cambios de constituciones, el tema del guano que no se supo aprovechar, los caudillos, que hubieron muchísimos, hicieron de que, porque Lima siempre ha sido, digamos, el que ha tenido el monopolio del poder peruano, y eso no ha cambiado hasta hoy. Tú tienes en el centro histórico de Lima todas las instituciones importantes que rigen los destinos digamos, del país. O sea, tenemos fiscalía, tienes el Palacio de Gobierno, tienes el Poder Legislativo, Poder Judicial, tienes todo. Y así se ha manejado siempre, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que desde esa época ya la visión caudillista, la visión monopolista del poder, pues hasta ahora
la estamos arrastrando y el balance que podría hacer es que, digamos, pudimos ser una mejor metrópoli, pudimos encaminarnos a ser una mejor ciudad, pero sin embargo perdimos la oportunidad como lo hemos perdido muchas veces en la historia, ¿no? Entonces, el tema de Chile, de la guerra con Chile, creo que nos agarró mal parados por la desunión que teníamos. Igual pasó con la independencia. Entonces, si tú ves, digamos, en el transcurso de estos periodos históricos, pues yo creo que lo más resaltante es eso, ¿no? La fragmentación de la sociedad para poder afrontar estos problemas. Podríamos llegar entonces, para cerrar esta primera parte, a una Lima que consolida su poder político y económico en todo el país, lo que vendría a ser después el inicio de la República, o sea, esta característica de centralismo, una ciudad caracterizada también por el mestizaje, una ciudad hasta ese momento, a pesar del saqueo, hermosa, ¿no? Arquitectónicamente bella, con una identidad muy clara. Es algo que vamos a ver que se empieza a borrar a partir del siglo XX. Y aquí hay un texto fundacional en la historiografía peruana, que es este texto de José Matos Mar, Desborde Popular, ¿no? Que habla de esta migración, estas olas migratorias desde el campo a la ciudad en Lima, y que empiezan, curiosamente, no en la década de los 30, ni siquiera en los 40. Ya en 1905 empiezan a migrar campesinos y se establecen principalmente en Lurín. Y esta ola migratoria se va a reforzar durante la década de los 30 y 40 y después desde los 50 en adelante imparable, especialmente entre los 50 y los 70. Y ahí surgen primero en lo que antes se conocía como el Cono Norte, hoy es la zona norte, principalmente Lima Norte, ¿no? Comas, Lima Norte, San Martín de Porras. Eso es en la década de los 50, ahí se fundan estos distritos. Después vas a tener en la década de los 70, fin de los 60, 70, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo. Y Lima empieza a crecer de manera desbocada. Este fenómeno migratorio, ¿qué impacto ha tenido en el desarrollo de Lima? Primero... Es una pregunta ultra amplia que te estoy haciendo. Primero, empezar con que Lima era una ciudad llena de haciendas. Teníamos diferentes haciendas antes de que empiece este fenómeno, en donde, como tú dices, venían del campo a la ciudad a buscar oportunidades. ¿Por qué? Porque tenías un estado ausente. Por lo mismo de la geografía, como lo mencionamos hace un momento, tenías un estado ausente que no llegaba al poblador y tenían esa idea, yo recuerdo mucho de eso, de que decían tienes que ir a la capital para poder buscar, digamos, oportunidades. Pero este es un patrón que no solamente tienen los peruanos, ojo, este es un patrón que tienen todos los latinoamericanos, porque si tú te acuerdas, o si tú, bueno, más o menos puedes analizar, los mexicanos iban a la capital, los bolivianos, los argentinos, todos, porque la capital, digamos, que lo ven como el centro del poder, el centro de las oportunidades, el centro donde ellos puedan desarrollarse. En esa época, quizás no como ahora, no había desarrollo en el interior. Entonces venían acá a, digamos, buscar oportunidades. A encontrar trabajo, y lo han hecho. Tenemos, digamos, cómo empezó Gamarra. Gamarra empezó con, digamos, la gente ponía un plástico y vendía ahí lo que podía, los sábados y domingos. Gamarra es un emporio textil muy importante acá en el Perú para la gente que no conoce. Gamarra, sin embargo, empezó, digamos, como una necesidad de autogestionar el empleo, como todo lo que ha pasado en Perú o en Lima, sobre todo con el tema del emprendimiento famoso, ¿no? Entonces, poco a poco, esta gente que vino tuvo que agenciárselas para poder conseguir una vivienda. Los cerros de Lima eran lo ideal. Ver que digamos, tomar haciendas en el Lima Norte, en Lima Sur, distritos de Villa El Salvador o Villa María del Triunfo, que son los últimos que han estado, Comas, Independencia. Atevitarte era una fábrica y hay una historia que se comenta de que Atevitarte, digamos, los pobladores de Atevitarte o los trabajadores de esta fábrica se atrincheraron ahí para poder, digamos, conseguir que les den un pedazo de tierra
para poder construir sus casas. Igual que San Martín de Porres. San Martín de Porres, digamos, durante unas manifestaciones que hubieron, en la época de Odría, me parece, lograron, no como distrito San Martín de Porres, pero lograron establecerse, como se ha visto en el Perú siempre este fenómeno de las invasiones, y así poco a poco se fueron construyendo los distritos. Podemos decir que los distritos en Lima, en estas partes, no la Lima tradicional, se construyeron a fuerza y empuje del propio migrante, ¿no? Porque tiene los olivos también. Y si tú haces digamos, una mirada de los distritos, vas a encontrar que población, por ejemplo, en Los Olivos hay población de Ancash, de esa parte de Perú. De repente en Villa El Salvador vas a encontrar migrantes de otra parte de la sierra del Perú. De repente en otra parte, en Independencia, de repente de Lima Norte, de inmigrantes del norte, ¿no? Y se han ido, digamos, han ido yendo por los distritos y se han enfocado o se han puesto, digamos, de los mismos paisanos, ¿no? Y han construido su distrito de esa manera. Entonces, eso es un fenómeno bien interesante. ¿Por qué? Porque el peruano, más allá de todo, digamos, busca la unión y busca la identificación. Acuérdate que hoy en día en Lima tenemos muchísimas fiestas patronales, muchísimas. ¿Por qué? Porque, digamos, la persona que ha venido de provincia busca volver a su tierra de alguna manera con estos valores, ¿no? Entonces, todo este fenómeno en el cual la migración se dio y ahora tenemos la Lima, que se autogeneró, porque lamentablemente los gobiernos municipales, los gobiernos, digamos, del Ejecutivo, no supo leer que se venía. Y hoy somos cerca de 11 millones acá en Lima, y seguimos creciendo. O sea, el tema de las rivieras, donde hay muchos pobladores que ponen sus casas, los huaicos cada enero, febrero, marzo. El tema de los cerros. Lima no creció así, sino creció así, por todos lados. Claro. ¿No? Y eso es un gran problema que hoy lo cargan los gobiernos locales, lo carga el Ejecutivo, y definitivamente no se va a solucionar de una manera muy, muy rápida, ¿no? Creo que van a pasar años para poder, digamos, mejorar esto. Pero todo este fenómeno en el cual el Estado no estuvo presente ha generado que Lima no sea la capital que pudo ser, la oportunidad perdida. Y lamentablemente es así, ¿no? Claro. Lima es una ciudad que es una ciudad de contrastes, ¿no? Pero de contrastes. Por ejemplo, si uno va a Quito va a encontrar cierta uniformidad. Si uno va a Buenos Aires también encuentra cierta uniformidad. Santiago de Chile, sin tener gran brillo, no es una capital que genere recuerdos memorables por su arquitectura, sí. Pero tiene vamos a decir, tiene una armonía arquitectónica, sobre todo de estos nuevos edificios, es probablemente la capital más moderna de la región. Pero Lima tenía cierta identidad hasta estos fenómenos migratorios. Pudo serlo, ¿no? Exactamente. Ahora, dos características para la gente que nos ve del extranjero. ¿Ya? Lima es la única capital en la costa de Sudamérica. Esa es una ventaja competitiva que tenemos. Fíjense, y que no hay ninguna otra capital que tiene costa. Y una costa muy hermosa, la Costa Verde. Exactamente. Pero lamentablemente, otra vez volvemos digamos, a un Estado ausente o un Estado que no ha tenido visión para poder, digamos, capitalizar y mejorar estas condiciones como un centro turístico, como de repente lo han hecho en otros países, y que esto sea, digamos, genere bienestar para los distritos costeros, ¿no? Estamos hablando de Barranco, Chorrillos, San Isidro, Miraflores. Claro. Los mismos gobiernos locales, distritales, han tratado de impulsar esto. Hay digamos, la autoridad del proyecto Costa Verde, que es más que todo un tema no intervencionista, sino lo único que hace es emitir opiniones, y eso no ha ayudado, ¿no? Entonces, todavía, digamos, tenemos esa gran posibilidad de que Lima pueda ser la capital, pero no hemos tenido esa visión, y hasta ahora no hay. Pero ha habido esfuerzos de todas maneras. Por ejemplo, claro. Pienso en, vamos a decir, dos gobiernos de los primeros 60 años en el Perú, el gobierno de Augusto B. Leguía,
donde hubo un periodo de modernización de Lima. Se crearon las avenidas México, Sí. Brasil, Venezuela, Argentina, se inaugura la Plaza San Martín. ¿Qué más tienes? Obras ferroviarias, tranvía, ¿no? Tienes varias cosas. Curiosamente, Augusto B. Leguía Fue injustamente Exactamente. tratado por la historia, Exactamente. por su enseño y por muchos elementos más, pero sí, Leguía creo que fue uno de los presidentes Que más modernizó. reformadores Ujú. que tuvimos en el Perú y que lamentablemente pues no se valora su obra, ¿no? Hasta ahora. Efectivamente. Y después vamos a tener otro presidente importante para efectos de la historia de Lima, que fue Apolinario Odría, ¿no? Odría, claro. Odría fue uno de los presidentes que más modernizó la capital. Él aborda directamente este tema de la migración. Él empieza a crear las famosas unidades vecinales Sí, en gran cantidad del Estadio Nacional. Fue un presidente importante también en ese sentido. Y de ahí ya vamos a entrar a la desorganización, ya con estas migraciones muy fuertes que hacen que el crecimiento de la población sea muy, muy fuerte. Llegamos a la década de los 70s y los 80s, Sendero Luminoso, el terrorismo y Lima. ¿Qué opinión te genera este periodo para ti, el periodo de la relación entre Lima y el resto del país durante el terrorismo? Yo creo que el terrorismo como fenómeno al interior del país poco a poco fue ganando terreno, se hicieron, digamos, hubo mucha violencia, hubieron muchas cosas, pero vuelvo a repetir, el tema de Lima como monopolio del poder llegó acá, hablemos de Tarata, hablemos de todo lo que pasó en esa época, pues es ahí donde reaccionó el Estado y empezó ya a tomar el pulso y a mejorar, digamos, las acciones para poder combatir esa guerra. Definitivamente eso hizo de que Lima pierda valor un poco. Sin embargo, en el gobierno de Fujimori, que es donde se da un poco la solución y pacifica el país, es donde empieza el boom ya del turismo, el boom, digamos, se abre el Perú al mundo y Lima empieza ya a volverse más cosmopolita, algo que es un fenómeno que no se veía antes. O sea, tomemos el pulso, o sea, con Alan García en el 85, Lima y el Perú era un lugar muy peligroso por el tema del terrorismo, tú veías perros no muertos. estaban integrados al circuito. Exactamente. Sin embargo, Fujimori lo que hace es integrar al Perú al mundo y eso genera ya las olas de turismo, los flujos turísticos que vienen a Lima, que vienen a Cusco. Y eso generó que Lima vaya mejorando. Belmont de ahí hace los intercambios viales como alcalde de Lima. Ya se empieza a darse cuenta de que la ciudad creció tanto de que tenías que arreglar un poco el caos, ¿no? Y empiezan a crearse estos sistemas de transporte. Entonces se liberaliza el transporte público. Un error, porque teníamos transporte público por todos lados y cualquiera podía agarrar. Descontrolado exactamente, y hasta ahora lo estamos pagando. Sí. Entonces, digamos, ahí Lima empieza ya a integrarse al mundo. Y eso es una parte importante, creo yo. Ahora, es interesante lo que mencionas, ¿no? Lo que habíamos hablado de estos fenómenos migratorios, algo que un turista ve inmediatamente cuando está aterrizando el avión, ¿no? Al Jorge Chávez, es asentamientos humanos, pueblos jóvenes, cómo la ciudad se va extendiendo hacia, ¿no? Bueno, por todas partes se desparrama, pero cómo crece hasta los cerros. Sí. Los cerros de Lima ahora son emblemáticos, ¿no? Y poblaciones, construcciones que no tienen ningún tipo de planificación, cuyos orígenes son precisamente década del 30, 40, 50, hasta los 70, vamos a decir, y esta característica de todo a medio construir. Una pregunta muy breve. ¿Por qué Lima es una ciudad donde aparentemente nada está terminado y todo está destruido? ¿Por qué la gente tiene esta costumbre de no terminar las casas? Yo creo que hay muchos, podemos ponernos a analizar muchos factores, pero yo creo que el principal factor es la informalidad. La informalidad es algo que también nos ha acompañado durante muchos años, y esto viene a partir de la migración. ¿Por qué? Porque, digamos, la informalidad es un fenómeno en el cual, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de Gamarra, cómo empezó, que vendían en el suelo, y poco a poco, digamos,
cuando estos invasores vinieron a Villa El Salvador, se quedaron 3, 4 días por nuestras propias normas, ya, que hablan acerca de que si tú te puedes, digamos, posesionar de un terreno con ciertas condiciones, es tuyo. Entonces, la informalidad, las leyes peruanas muchas veces, digamos, originan la informalidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Chorrillos, han habido casos de que se ha construido en medio de la vía pública y al alcalde ni enterado. Y eso, creo, Aldo, ese fenómeno que acabas de señalar es clave, la informalidad. Exactamente. Y acabas de decir algo que es muy importante, que es por la propia formalidad que intenta imponer el Estado peruano. Sí. El problema es, y aquí entramos a la tesis de Soto, el limeño prefiere ser informal porque ser formal le genera sobrecostos que no puede asumir. Sí, eso es cierto. Y no solamente digamos, al peruano, al limeño a pie, a todos. A todos. Tienes una carga enorme de la cosas que tienes que... y los costos. Exactamente. O sea, es demasiada la carga que hay, porque el legislador piensa, o el Estado piensa que regulando más va a disminuir problemas, cuando es al revés. Porque el peruano lo que hace es irse para el otro lado y vive tranquilo, ¿no? Efectivamente. Vamos ya cerrando y entrando a la parte ya de los retos, que creo que es algo que sé que nos vas a dar mucha luz en esto. Entramos entonces con alcaldes importantes que ha tenido Lima, Luis Bedoya Reyes, ¿no? De los más recientes, la famosa Vía Expresa, que en ese momento fue criticado y se le dijo que este lunático está desperdiciando dinero, y gracias a Dios hoy tenemos Vía Expresa, porque si no sería un desastre, ¿no? Sí. Estamos hablando ya entrando al periodo, ¿no? Al nuevo milenio. Podemos recordar alcaldes como Andrade, podemos recordar alcaldes como el mismo Belmont, que hizo, ¿no? Estas obras, el Trébol también, Lucho Castañeda, que fue un gran alcalde, ¿no? Y ahora, bueno, hasta hace poquito Rafael López Aliaga, ahorita está Renzo Reyardo, pero siento que la prensa, por razones obvias, ha sido muy injusta con Rafael, sí, claro. porque obviamente no han recibido pauta publicitaria. Hay que darle explicación para la gente que nos ve de afuera. Si dicen, pero ¿por qué Lima tiene tan mal? No, porque al alcalde de Lima al exalcalde de Lima le hacían tanta mala propaganda, es porque no le daba plata a los medios de prensa para hacer pauta publicitaria, por eso lo detestaban. Pero creo que Rafael López Aliaga ha sido uno de los mejores alcaldes que hemos tenido probablemente en la historia desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha. ¿Qué obras se ven ahora? ¿Cuáles tú crees que han sido las obras emblemáticas que la gente debería saber, que son importantes? Mira, en principio yo creo que existen dos tipos de autoridades o dos tipos de políticos, estadistas, alcaldes, ¿no? Tienes el reformista y tienes el que continúa, digamos, la reforma que pudo haber dejado el reformista. López Aliaga yo considero que es uno de los reformistas. El Perú necesita muchos reformistas y justamente nos tocó a Rafael López Aliaga como reformista. Número uno, hay un detalle que es bien importante, que es el tema de ProLima. Como tú sabrás, ProLima es un programa que ya es una gerencia que está encargada de administrar todo el patrimonio de Lima y ha hecho cosas increíbles. Puesta en valor también. Exactamente. ¿No? Luis Martín, que es el gerente de ProLima, pues ha hecho cosas increíbles. ¿Cómo se apella Luis Martín? Bodanovich. Ha hecho cosas increíbles. Recuperar iglesias, recuperar espacios públicos que durante muchos siglos o mucho tiempo, muchas décadas, estuvieron olvidadas. Y siglos, sí, no te estoy exagerando. No, yo sí. Porque, por ejemplo, la iglesia que está al frente, por darte un ejemplo, la iglesia que está al frente de la Municipalidad de Lima, que es la iglesia, creo, de la Virgen del Rosario, la han recuperado totalmente como era originalmente, como lo tenían los dominicos. Y cosas así, están haciendo museos. Entonces, lo primero es un plan sostenido, plan maestro. Lima tiene un plan maestro que se está siguiendo al pie de la letra, algo que no hemos tenido. Si el Perú hubiera regido por planes, pues créeme que estaríamos en otra situación. Entonces, la planificación es importante. Número dos, en este gobierno de López Aliaga, que ha terminado hace poco, pues el tema de la infraestructura, solucionar el tema del transporte. Se están haciendo una serie de proyectos. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Vía Expresa Sur? La Vía Expresa Sur es una. La Ramiro Peralé es otra, pero los puentes que se van a poner tipo estos
puentes Bailey, que le llama a estos puentes, para poder solucionar el tráfico. Ahora, este periodo de López Aliaga también ha sido el periodo de las iniciativas legislativas. Han habido muchas iniciativas legislativas porque definitivamente a la Municipalidad de Lima o al gobierno local, provincial de la capital, le han ido recortando facultades, poco a poco, ¿no? Y los alcaldes han dejado que le recorten facultades. Claro. Entonces, lo que yo creo que también es importante es eso, los marcos normativos para darle competencias a la municipalidad provincial para que pueda, digamos, ejercer su labor y mejorar la ciudad. Claro, pero hay un tema importante también lo que mencionas, ¿no? Debido a la organización de la administración pública en el Perú, la Municipalidad de Lima Metropolitana pierde fuerza porque hay mucha autonomía también de los municipios distritales, ¿no? Y hay muchos. Y se cruzan a veces las, vamos a decir, las responsabilidades. Entonces hay un caos administrativo ahí que genera problemas. Exactamente. Hay necesidad de modificar, ya entrando un poco al ámbito legal, de modificar la ley orgánica de municipalidades. Hay necesidad de fusionar distritos, porque hablamos mucho de corrupción, pero la corrupción se genera en estos distritos pequeños. Entonces, ¿qué distritos, por ejemplo, cuáles te refieres? Lince, por ejemplo. Ok, para los que no nos conocen, vean el mapa de Lima, ¿no? Ojalá que se ponga en edición todo esto, pero el mapa de Lince, por ejemplo, Lince, ¿qué otro? Barranco, por ejemplo, un distrito pequeño. Barranco. Independencia también se podría fusionar. San Luis. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con un distrito provincia? Como San Juan del Lurigancho, que es 1.300.000 personas. Sí, yo creo, en un solo distrito. Sí. Ahí sí se debería de repente ver la posibilidad de hacerlo, digamos, como una provincia constitucional. ¿Por qué? Porque ya, digamos, tiene tanta extensión en territorio y tanta población que definitivamente necesita, digamos, tener competencias propias. Efectivamente, porque San Juan del Lurigancho es un planeta distinto. Exactamente. Hay una vida distinta, una dinámica distinta. Es increíble cuando uno va pasando por evitamiento y ve detrás de los cerros. Ahí hay otro planeta. Exactamente. Es otro planeta. El tema de la seguridad ciudadana también. Ese es un tema muy importante porque mucha gente está confundida y cree que el gobierno local es el encargado de la seguridad ciudadana cuando no es así. No, pues, es el Ministerio del Interior. Es. Entonces, muchos, muchas personas, muchos políticos, mucha gente, opinólogos, dicen, no, la seguridad ciudadana, gobierno local, o el gobierno distrital, o gobierno provincial. No, o sea, la ley orgánica es bien clara y señala de que no estamos, o las municipalidades no están encargadas. Si bien se creó esta unidad del Serenazgo, en otro contexto, no es el que estamos viviendo ahora, pues el encargado es el Ministerio del Interior, ¿no? Y el Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los retos es ese, digamos, que la ley orgánica pueda, o una de dos, o darle facultades para que el gobierno local tenga cierto protagonismo en el tema de seguridad ciudadana, o definir bien claro quién se encarga, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo otro que también, digamos, es un reto es el tema del transporte público. Otra confusión total. El transporte público ya fue recortada como competencia para la municipalidad provincial. Lo tiene ATU. Pero, sin embargo, mucha gente se confunde y cree que el gobierno provincial está a cargo de esto. No es así. Entonces, también el Estado tiene que definir si ATU va a seguir siendo o el gobierno local. Porque el transporte es un caos. Perdemos 4 horas diarias. No, es increíble. En el transporte, tengas carro público, todo. Cualquier tipo de movilidad es una pérdida de tiempo, pero imperdonable. Exactamente. Ahí entramos a otro tema, probablemente coyuntura también, pero para Lima ha sido importante la cuestión del transporte público. Un turista llega al país, llega a Lima y lo primero que nota es el caos. Una ciudad que está regida por el caos, la ley de la selva en el transporte. No conozco capital en toda América que sea peor para manejar que Lima, ni siquiera Ciudad de México. Y ni siquiera con el tráfico, por ejemplo, de ciudades grandes en México como Monterrey, que tiene un tráfico nefasto. Pero el caso de Lima es ya espeluznante. Ni Bogotá, o sea, Lima es una cosa espeluznante. Compite probablemente con Yakarta, con Bangkok, es un desastre. Ahora, es una de las grandes capitales, quizás la única gran capital que no tiene un sistema de transporte público con metro desarrollado como el que podría tener, por ejemplo, el excelente metro de Santiago de Chile, el metro de Buenos Aires, el subte, ¿no? En Ciudad de México tienes, en Medellín tienes un transporte público de primera.
¿por qué Lima no ha pegado el salto en ese sentido? Y ahí sí aprovechas de comentarme el tema del tren eléctrico. O sea, no el tren eléctrico, sino, perdón, el tren de Porqui. Ah, ya. Yo creo que, digamos, la autoridad o el Estado no se dio cuenta, andaba en otras cosas y no se dio cuenta del crecimiento de la ciudad. Este crecimiento que hemos hablado durante el siglo XIX, desordenado, ¿no? Y esta población que venía, y tienes más migrantes, porque tienes ciudadanos extranjeros que han venido y tienes 1 millón y pico, que de todas maneras te genera un flujo que colabora con esto, este tráfico y todo esto. Eso es uno. Y dos, el tema de la informalidad también. Lo que ha ya permitido, lo hemos visto, claro, que ha permitido de que, digamos, vivamos en estas condiciones. Ahora, con respecto al tren, yo creo que va más allá por un tema político, totalmente, de voluntad política, porque definitivamente iba a ser un logro para la Municipalidad de Lima, ¿no? Totalmente. Es un tren que tiene buenas condiciones y que hubiera podido trasladar a diario y aligerar la carga en otros, digamos, distritos. La gente de Chosica se hubiese ahorrado 3 horas, 2 horas y media tranquilamente, llegando hasta el Callao probablemente en 45 minutos, 1 hora. Sí, exactamente. ¿No? O sea, lo que se ha hecho es por cálculo, por maldad y por cálculo político, ha sido terrible. Sí. Y aquí sí quiero señalar un nombre, César Sandoval. La historia te va a recordar como el mediocre que eres. Es una opinión a título personal. Y obviamente declarándote discípulo de un líder que es igualmente mediocre como tú, que es César Acuña. Esa es una opinión obviamente personal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿El tren de Porqui va, no va? ¿En qué quedó eso? Yo creo que sí debe ir. Ahora tenemos... O sea, debe ir es una cosa, pero ¿va a ir? Es que eso no lo sabemos porque vamos a... El presidente Gerí tiene unos días, tiene toda la intención, yo siento que ha venido, digamos, con ganas de cambiar muchas cosas y él podría hacer de que ese tren, a través de su ministro de Transportes y Comunicaciones, en el Ejecutivo podría hacer ya que esto funcione. Con tan poco tiempo en el poder, porque no sabemos tampoco acá, los presidentes no duran mucho. Sí, entonces hemos tenido 7 presidentes en 7 años. Ojo, para la gente que no vaya afuera, 7 presidentes en 7 años, estamos compitiendo con Ecuador casi. ¿No? Una cosa increíble. Sí. Que se haga una, como decimos acá en Perú, Sí, ¿no? Yo creo que lo va a hacer, porque también le va a dar un rédito a él. Ojo, acuérdate de que más allá de lo que, digamos, pueda decirse de un gobierno de transición o un gobierno de emergencia, yo creo que las cosas urgentes, y esto es algo urgente, se va a buscar hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí va, y hay negociaciones avanzadas con el antiguo ministro, con Sandoval, hubieron mesas de diálogo, y yo creo que ahora más todavía se va a poner fuerza en esto del tren de Lima a Chosica, que si bien, mira, hay ciudades donde también se quejaban mucho de que el tren, los rieles pasaban cerca a casas. Que no pasaban los túneles, le bajaron. Eso no es cierto. Totalmente. Hay ciudades que tienen estas condiciones y aparte de la primera función del tren es trasladar, no con estaciones, sino trasladar directamente a 2 puntos para que la gente pueda llegar más rápido, ¿no? Y eso necesita Lima, necesita un sistema de tren, necesita tranvías, necesita todas estas cosas que lamentablemente ha estado retrasados por más de 20 años. Perfecto, entonces vamos a dar ya como para ir cerrando una pintura de Lima hoy. Después de todo lo que hemos hablado, ¿en qué se ha convertido Lima desde el 18 de enero de 1535 a el día de hoy? Lima es una capital de casi 11 millones, completamente caótica en términos de planificación urbana, a semi-construir. Hay problemas muy fuertes de transporte público, de saneamiento, de agua potable, que es otra cosa que no hemos visto con profundidad, no nos da el tiempo. Seguridad, quizás el tema en estos momentos. Informalidad. Curiosamente, es una ciudad donde 52.5% de la población son mujeres. Hay más mujeres que hombres en Lima. 47.5% son hombres. Llegamos a esta ciudad donde la población también es principalmente joven, 60% menor de 40 años. ¿Cuáles son qué futuro le espera a Lima ante esta situación? Yo creo que ya se sentaron las bases a título personal con este gobierno local o este gobierno de López Aliaga para poder mejorar la ciudad. Lima ya es una ciudad cosmopolita,
Lima tiene, digamos, ya nos dimos cuenta del valor que tiene histórico, por un lado. Por otro lado, toda esa masa informal tiene un futuro si se pasa a la formalidad, y eso es una labor también del gobierno local y del Ejecutivo. Lima tiene que ser más promocionada y tiene que llegar a ser, digamos, una de las ciudades más importantes de América Latina, por lo que tú mencionaste hace un momento, una ventaja estratégica que está cerca al mar, algo que ninguna ciudad... Ninguna capital de Sudamérica tiene. Claro, Buenos Aires y Montevideo estarían cerquita, Caracas está ahí unos poquitos, pero no tienen costa, pues. Claro, y algo muy importante también es que si tú te vas por el centro, por el Jirón de la Unión o por sus calles aledañas, ya hay inversión de hotelería, hotelería fuerte, que están invirtiendo en construir. Así Entonces, ya vamos a ver una Lima diferente. Así es. Pero definitivamente hay que hacer algunas reformas en marcos legales para que esto, digamos, se dé de la mejor manera, esta transición de la modernidad, porque tenemos la Lima antigua, tenemos la Lima, digamos, informal, con casas en cerros, con todo esto, y también tenemos la Lima empresarial, que es la de San Isidro, que es la de Miraflores, que es la de Magdalena, donde se construyen ya grandes edificios de 20, 30 pisos para poder, digamos, albergar a todo este sector empresarial que está viniendo. Exacto. Porque Lima sigue siendo atractiva para todos. Entonces yo le espero o le veo un gran futuro a la ciudad si todos colaboramos y si todos, digamos, tenemos esa visión de que nuestra capital es muy atractiva y puede ser una de las capitales más importantes de la región. Acuérdate que ya en un futuro no se van a medir, digamos, cuando un inversor va a medir más la ciudad que el país. Entonces, Lima se puede convertir en un centro de inversiones muy importante. Efectivamente, una de las 6 megaciudades de Iberoamérica. Claro. Ya lo mencioné, una ciudad que genera la mitad del PBI del Perú. Sí. Ahí hay un tema, ¿no? Tratar de combatir el centralismo en la medida en que sí se pueda dar oportunidades también de inversión en otras ciudades, aunque ya poco pueden reclamar porque han tenido autonomía presupuestaria para ejecutar sus propios presupuestos, así que dejen de echarle la culpa a Lima. Sí. Échenle la culpa a sus malas autoridades regionales. Lima entonces es una ciudad que con sus luces, con sus sombras, yo nací en Lima, soy un orgulloso limeño, como millones de limeños, ¿no? La casa de todos los peruanos. Unos dicen que es la cuna de la centralización, pero Lima ha acogido a los peruanos de todas las sangres, de toda condición. Lima es vamos a decir, un ícono de lo que es también el Perú. El Perú no se concibe sin Lima, guste o no. Es una capital que puede tener cosas muy feas, ¿no? Podemos decir los problemas que habíamos mencionado, pero también tiene cosas maravillosas y los limeños a veces no somos un poco injustos, decimos Lima la horrible, Lima la fea, pero hay algo que tiene Lima que nos hace quererla igual. Claro. Se come muy rico aquí, como en ningún otro sitio de la región van a comer acá en Lima, y nos gusta Lima, nos gusta su costa verde, nos gustan sus monumentos, nos gusta el caos a veces hasta cierto punto. No sé, claro, quiero cerrar con esa nota, Aldo, dándote obviamente a ti la posibilidad para que cierres, pero Lima es una ciudad, a pesar de sus contrastes, es una ciudad que yo quiero. Sí, yo considero de que Lima es una ciudad hermosa. Lo que pasa es que no le hemos dado el valor que realmente se merece. Yo los invito bueno, los que nos ven acá en Lima, que visiten el centro histórico de Lima, que vean cómo está precioso exactamente en las noches, la plaza de armas, los alrededores, los museos, o sea, hay mucha cultura. Sí. El teatro municipal tiene muchas obras. Ahora hay reactivado esa vida cultural gracias a López Aliaga. Hay zarzuela, vienen grandes, hay ópera, hay muchas cosas que antes no tenía Lima. Entonces yo los invito a que visiten Lima, a que vean el centro histórico, cómo ha cambiado. Y que bueno, sí, hay problemas como todas las capitales, pero estos se van a ir superando, yo creo, poco a poco, ¿no? Exacto, y Lima tiene una identidad única, entonces no es una ciudad genérica. Ustedes vendrán a Lima, les gustará, no les gustará,
pero no los va a dejar indiferentes. Aldo, ha sido un enorme placer Muchas tenerte gracias a aquí. ti, Gracias Alfonso. por compartir tus conocimientos, esta visión que has tenido de la ciudad, por estar trabajando también dentro de la ciudad. Tú conoces el monstruo por dentro, ¿no? Sí. Así que muchas gracias por haber No, estado acá gracias con a ti. nosotros, ¿no? Gracias a ti por la oportunidad y bueno, que visiten Lima, que vayan al centro histórico y que vean lo hermoso que está. Y para todos los presupuestos. Así que ya Sí, saben, también. nos estamos viendo en un próximo programa de Piensa Más aquí en Betel. Gracias.